En el video anterior habíamos mencionado que pues había conjuntos que no son comparables, pero entonces ¿cómo podemos o qué podemos emplear en estos casos para solamente comparar? Pues nada más la correspondencia biounívoca entre elementos, y esa pues es 1 a 1 de los elementos de un conjunto con respecto de otro, pero no quiere decir que sea comparable con elementos, sino con la cantidad de elementos nada más, ¿no? O cuando tenemos alguna correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, en ese caso sí. Por ejemplo, nos dice que sea M, aquí tenemos A, B, C y D, y K, otro conjunto, que es R, S y T. Y entonces, bueno, pues aquí lo que se puede hacer es nada más la comparación de la cantidad de elementos que se tienen. En este caso, ay, qué feas flechas pongo, pero ahí están. Y bueno, esta no tendría con quién compararse, ¿verdad? Y entonces podemos visualizar pues que la cardinalidad de M en este caso es 4 y que la cardinalidad de K es igual a 3. Y bueno, nos dice, de este modo nos damos cuenta que aunque K no es subconjunto de M, existe un elemento M que no encuentra su correspondiente en K. La cardinalidad de K es menor que la cardinalidad de M. En otras palabras, cuando al establecer la correspondencia biounívoca existen al menos un elemento de un conjunto que no tiene correspondiente entre los elementos de un segundo conjunto. El primer conjunto es más grande que el segundo conjunto, la cardinalidad del primero es mayor que la del segundo. Y bueno, ya nos hablan aquí de algunos subconjuntos importantes de N. Dice, hemos definido ya que el conjunto de los números naturales como el conjunto de los números enteros que nos sirven para contar, como subconjunto, N es un subconjunto de los números enteros. Y a partir de aquí usaremos la letra N exclusivamente para designar a ese conjunto, es decir, a los números naturales. Y bueno, nos dice, observemos ahora algunos subconjuntos importantes de N. Sean A, el conjunto de los múltiplos de K. ¿Quién es el conjunto de los múltiplos de K? Bueno, vamos viendo. Siendo K un número natural. Entonces, el conjunto de los múltiplos de K. Podríamos decir que si K es un número, definimos entonces que K es elemento de los números naturales. Ajá. Y bueno, aquí vamos a... Ay, Dios. Ay, yo también estoy rayando de este lado. Se me fue. Bueno, según yo ya no podía hacer eso, pero bueno, siempre sí estoy rayando ahí. Y si K pertenece a los números naturales, entonces definimos a M como el conjunto que contiene a K, a 2K, porque dijimos que ese conjunto va a ser el conjunto de múltiplos de K. ¿Y quiénes son los múltiplos de K? Pues el conjunto de los números naturales. Aquí es como si tuviéramos 1, 2, 1K, 2K, 3K, 4K, bla, bla, bla. ¿Sí? Y esto pues continúa. Y bueno, entonces, este es el conjunto de los múltiplos de K. A final de cuentas, si fuese 1, 1 por 1 nos da 1, 1 por 2 nos da 2, 1 por 3 nos da 3, 1 por 4 nos da 4, y así sucesivamente. Si K inicia en 2, pues tendríamos 2, 4, 6, 8 y bla, 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 y así sucesivamente. Bien, voy a disminuir un poquito esta pantalla, a ver si me deja cambiar la otra. Ok, y ahora sí. Bueno, creo que no nos deja cambiarlo porque aquí se puso el marcador. Ok, entonces aquí nos dice, ejemplo, el conjunto de los múltiplos de 7, bueno, ya lo mencionamos aquí con 2, con 1, con 2. El conjunto de los múltiplos de 7 será 7, 14, 21, 28, etc. Se dice que un número es divisible entre otro cuando su cociente es un número entero y su residuo es 0. Siempre que un número es múltiplo del otro, es divisible entre este. Así 15 es múltiplo de 3 y de 5. Por lo tanto, es divisible entre 3 y entre 5. Y luego tenemos otro ejemplo, dice el conjunto de los números primos. ¿Quiénes son el conjunto de los números primos? Sabemos que los números primos solamente son divisibles entre el mismo y la unidad. Entonces, el conjunto de los números primos, pues empezaríamos con el 2, que es el primer número que es divisible entre sí mismo y la unidad. Luego el 3 también, el 4 ya no pertenece a ese porque también lo divide el 2.
El 5 sí, el 7, el 6 no, el 7 sí, el 8 no, el 9 no, porque ya son divisibles entre más números. Bueno, y así sucesivamente. Dice, estos elementos pueden definirse como aquellos números que no tienen más divisores que ellos mismos y la unidad. Debemos observar que el número 1 no se define como un número primo, para evitar tener que hacer excepciones en estudios matemáticos de más alto nivel. Y bueno, luego tenemos inciso C, el conjunto de los números compuestos. ¿Quiénes son los números compuestos? Pues aquellos que no están en los números primos, como el 4, 6, 8, 9, 10, bla, bla, bla. Este conjunto está formado por los números que no son primos. Se exceptúa el 1 también. Entonces, los números compuestos son los múltiplos de aquellos que son sus factores. Así, el 12 es múltiplo de 2, de 3, de 4, de 6, ya que estos números están contenidos exactamente en 12, como podemos observar en la figura. Y bueno, pues por ahí estamos visualizando la figura, ¿verdad? Y también podemos decir que 2, 4, 6 son factores de 12. Se dice que se factoriza un número cuando se expresa como un producto de sus factores, y una factorización se considera completa cuando solo tenemos factores primos. Y bueno, en el caso del ejemplo de acá de abajo, que más o menos ahí se alcanza a notar, dice, en cambio 5, 7, 9, 8 y 9 no son factores de 12, ya que ninguno de aquellos está contenido un número exacto de veces en 12, como se ve en la figura. Que sería el 5, pues el 5 no está contenido en el 12 porque no lo divide completamente, ¿verdad? Y tampoco el 7, tampoco el 8 y mucho menos el 9.